ingeniero Robalino es un experto en temas petroleros y un conocido consultor energético, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, ingeniero? ¿Me está escuchando? Jimmy, un saludo cordial. Le escucho Muy perfectamente. amable. Un saludo cordial a la ciudad de Guayaquil y una excelente semana para todos. Gracias, muy amable. Ingeniero, hay mucha preocupación en el Ecuador por cuanto la caja fiscal parece que tendrá más problemas en los próximos meses, habida cuenta que el precio del petróleo sigue bajando. Según proyecciones internacionales, podría llegar a la terrorífica cantidad de $40 el barril, lo cual es dramático, ¿no? Pero aparte de eso, seguimos con una producción relativamente baja, con una refinería que hoy, recién me parece que hoy vuelve a trabajar después de la suspensión de actividades por el terremoto y etcétera. En fin, en esta materia, en producción de petróleo, Ecuador todavía no hace bien los deberes, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pensemos positivamente. Bueno, Jimmy, definitivamente yo pienso que tenemos que reactivarle totalmente a toda la industria petrolera. Y cuando hablo totalmente o integralmente, estoy detallando desde qué tenemos que hacer con Petroecuador, porque así no se puede seguir, no se debe seguir. Realmente Petroecuador, y quiero partir de ahí rápidamente, Petroecuador es una empresa que desde mi punto de vista está caotizada por la injerencia política, las inestabilidades gerenciales, los altos índices de corrupción y lógicamente la falta de inversión. Entonces ahí está el primer punto, y el gobierno que está por entrar en funciones tiene que ya tener una planificación para ver cómo va a modelar a Petroecuador, bajo modelos de gobiernos corporativos y de gobernanza energética. Segundo punto, en la parte de la producción. Definitivamente en la parte de la producción, de igual manera, hay una caída inminente de la producción petrolera y va a seguir porque hay factores complicados, como es el cierre del bloque 43, que actualmente ya tenemos menos 10,000 barriles. Es uno de los, digamos, en el escenario ya los bloques petroleros. El bloque 43, que era uno de los referentes nuestros hasta hace un año y medio, ahora es lógicamente el que está dando las peores muestras por el cierre de la famosa consulta. El otro problema que tenemos ante la caída de la producción son temas que en los campos petroleros se dan justamente por las caídas de la parte eléctrica. Entonces, además de eso, no hay una política, Jimmy, que nos enfoque, nos diga qué tenemos que hacer. Tiene que establecerse, construirse urgentemente políticas energéticas fuertes para poder, primero, sostener la producción petrolera. Segundo, hacer fases fuertes para que vengan campañas de exploración y poder recuperar reservas, que es el otro problema crítico. Tercero, hacer una política de producción para manejo de crudos pesados, porque hay que entender que ya la gran mayoría de nuestros campos estamos ya con crudos pesados. Otra política fuerte para poder modelar justamente la manera de cómo hacer un crecimiento orgánico en la producción petrolera, y el crecimiento orgánico hay que hacerlo en los campos maduros. Y este crecimiento orgánico, para sostener, se tiene que dar desde la óptica de que se tiene que abrir inversiones para que vengan especialmente a las fases de exploración, es decir, que vengan a arriesgar, y por otro lado, también en los campos que ya tenemos de producción, establecer modelos para establecer recuperación secundaria, que llamamos nosotros, y mejorar el factor de recobro. Claro. Ahora, ingeniero, yo coincido con usted totalmente en aquello de que a Petroecuador lo ha matado la política, ¿no? Como usted conoce perfectamente, en los últimos 4 años ha tenido 13 o 14 gerentes, una cosa totalmente inmanejable. El problema que nosotros vemos es que cuando, a pesar de que sabemos que lamentablemente por acción de una mala política, Petroecuador está como está. Cuando se anuncian inversiones internacionales, cuando se anuncia que hay interés de terceros, cuando hay gente que quiere poner plata para exploración, inmediatamente aparece la bandera de la soberanía, que es un atentado contra la soberanía. Yo digo, soberanía es que la gente tenga para comer, soberanía es que puedan estudiar sus hijos, soberanía es que tengan acceso a la salud. Eso es soberanía, pero eso choca, le decía, ingeniero, con la intención que sí la hay de abrir las puertas ordenadamente y en buenas condiciones para el Ecuador a la inversión internacional. Y primero yo pienso que hay que poner en orden las ideas y realmente hacia dónde nos quieren llevar al país. Cuando yo hablo de generar las políticas energéticas, es decir, tiene que haber una política pública en la parte de la industria petrolera que nos indique qué queremos hacer. Entonces, aquí hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Primero,
Si bien es cierto, yo tengo que abrir prácticamente ese espacio para la inversión privada que venga, vuelvo y repito, a las partes donde tiene que arriesgar, como son especialmente exploración, sísmica y exploración, y a través de contratos de participación, que son los que funcionan, es decir, si tú inviertes, si tú logras conseguir petróleo, vamos mitad a mitad, para que se entienda. Ajá. Pero esa es una parte. Pero también hay que diferenciar que no podemos los campos que están en producción, es decir, los campos maduros, es decir, donde hay un derecho intangible. ¿Qué significa? Donde todos los ecuatorianos ya hemos invertido, esos modelos de contratos tienen que ir de otra forma. Es decir, yo puedo delegar esos campos que están en producción a través de pagar una tarifa porque me sostenga la operación, lógicamente, mientras por otra parte inviertes en exploración y esa tarifa incremental yo te pago de otra forma. Entonces aquí hay que diferenciar dos cosas claramente que son reglas de juego. Eso digamos en primera instancia. En segundo lugar, tiene que haber en estos acuerdos, cuando hablamos de que venga la inversión, los acuerdos tienen que ser también, ¿qué más me vas a dar? Para que se explique, para que se entienda. Es decir, necesito que vengas con muy buena tecnología y aquí se tiene que trabajar, lamentablemente, digo lamentablemente porque si bien es cierto, la ley nos permite, Jimmy, que lo podemos hacer de estado a estado, pero en la industria petrolera lo mejor es hacer licitaciones internacionales, porque la licitación internacional trae a los grandes y realmente si hay un concurso limpio, claro y transparente, vendrán los mejores con la mejor tecnología, porque estas industrias son de muchísima tecnología, hay que invertir en muchísima tecnología para que sea eficiente de un lado y del otro lado. Ingeniero, buen día, le saluda Gustavo Espinosa. Yo voy a aprovechar para hacerle dos consultas rápidas acerca del OCP, ya que usted mencionó que la producción de crudos pesados en el Ecuador va en aumento y este oleoducto de crudos pesados ya tiene por lo menos una década, ¿no? Desde el 2013 que empezó a transportar este tipo de crudos, pero alguna vez, confírmeme por favor, me enteré que en Balao, en Esmeraldas, se mezcla, se sigue mezclando. Confírmeme o corríjame por favor por un lado. Y por el otro lado, los pozos petroleros de mayor producción del Perú se encuentran en la cuenca del río Pastaza. Y sucede que del lado ecuatoriano, el Yasuní, la reserva del Yasuní, se encuentra en las provincias de Pastaza y Orellana. Entonces, de nuestro lado, no extraemos el petróleo, pero del otro lado sí se extrae. Confírmeme, por favor, ambas consultas. Mire, justamente el castigo que tiene el crudo ecuatoriano es por la calidad del crudo, y la calidad del crudo baja su calidad justamente por las mezclas que tenemos que realizar. ¿Por qué se producen estas mezclas? Es para poder establecer los bombeos justamente desde el oriente. Nosotros tenemos el OCP, que es un oleoducto que en el año 2013 entró en operación y de hecho cumplió los 20 años, que era justamente la concesión, y tuvo que revertirse al Estado a pesar que se demoraron. Se construyó justamente pensando en los bloques donde hay crudo pesado, como es el bloque 43, el bloque 31, esa zona. Y el SOTE, que es un oleoducto que se construyó en los años 72-74, que era para crudo liviano. Por eso he planteado que justamente estamos ya, el Ecuador, estamos en el campo petrolero, nosotros ya tenemos, la gran mayoría tenemos que pensar en una política para crudos pesados, es decir, cómo manejar los crudos pesados como lo hace Colombia. Colombia, el 70% de sus campos son crudos pesados. Cuando yo hablo cómo construir una política, ¿para qué? Construir una política para que primero comenzar a modelar sistemas en el sentido de que bajar la viscosidad del crudo, es decir, investigación a través de universidades, científicos, de empresas que vengan especializadas, etcétera. Entonces, si bien es cierto, los crudos se mezclan para ya poder llegar al terminal, a los terminales petroleros, eso baja la calidad y hace que definitivamente haya el castigo que nosotros conocemos de más o menos $7-8. ¿Cuál es la solución? Bueno, aquí lo que se tiene que plantear, vuelvo y repito, es justamente cómo modelar desde los campos petroleros, es decir, si nosotros tenemos, en el caso del crudo pesado, se aplica tecnología, nanotecnología especialmente, que se está utilizando muchísimo, porque la nanotecnología se utiliza para las fases de producción, también para las fases de industrialización, es decir, son trazas que se desarrollan. Se entendería que el momento que entremos y sea un crudo que tenga especificación técnica única, lógicamente ahí se puede determinar bien los marcadores en el mercado. Entonces la razón de la mezcla, que es verdad, hace que bajen los precios y lógicamente el país pierde. ¿Por qué? Porque tampoco se ha trabajado en esta modelación de definir, o sea, el crudo pesado
el crudo mediano que tenemos, porque liviano tenemos poco, para poder hacer sistemas de bombeo exclusivos y almacenamientos diferenciados. La segunda parte, en el caso de lo que está pasando en el bloque 43, nosotros tenemos que entender que nosotros le llamamos los plays. Los plays, es decir, son estructuras que no tienen fronteras. En este caso, uno de los plays donde está justamente la parte de estos yacimientos, compartimos con Perú. Pero de allí también yo quiero aclarar ciertas expectativas que se han generado en que tal vez Perú, ellos están extrayendo lo que le corresponde a Ecuador. Mire, si bien es cierto, hay tecnología, pero no hay una tecnología todavía para a través de pozos direccionales que nosotros llamamos llegar a largas distancias. Entonces, ese es un play que compartimos con Perú y lógicamente Perú, de su lado, está haciendo lo correcto de exploración. Si bien es cierto, Perú es un país que se caracteriza por ser un potente productor de gas, sobre los 1.400 millones de pies cúbicos y minero, lógicamente, pero ellos sí han apostado bien a la seguridad energética, es decir, el poco petróleo que saquen y van a sacar va solamente en un sentido, llevar a su refinería y cubrir el abastecimiento. Una vez más, Perú nos pone el ejemplo, como en días pasados decía en un editorial Jimmy, acerca de su economía. Así es, Perú, y Perú no solamente digo en la parte petrolera, sino inclusive Perú abrió ya el polo petroquímico, y eso es importantísimo. Es decir, un país como Ecuador, que es un país netamente petrolero, bueno, petróleo y gas, no hemos logrado ni siquiera estabilizar nuestras refinerías para cubrir la demanda. Entonces yo tengo que apostar y seguimos apostando en que otra política energética tiene que ser que entremos a la era de la industrialización de nuestro petróleo. Eso tiene que ser una condición porque eso mejora primero la seguridad energética, y la seguridad energética es un factor importantísimo en los países porque eso da estabilidad económica, nos cubre muchísimo, es decir, a través de la autosuficiencia, nos cubre muchísimo, primero, nos cubre muchísimo de las interrupciones que puede haber, especialmente de las importaciones de los combustibles que vienen de muy lejos, y por otro lado, también nos da esa posibilidad de que a futuro, con buenos modelos de industrialización, sea local o internacional, porque también hay cómo hacerlo, si podamos llegar nosotros a ser exportadores de derivados. Ingeniero, una consulta adicional. ¿Es posible que el petróleo llegue a $40? Y si eso pasa, ¿cuál sería el escenario para la economía ecuatoriana? Uno de los problemas que tiene el Ecuador, Jimmy, son altos costos de producción. Y esa es otra política que se tiene que trabajar, costos de producción donde se definan pisos, techos. Y en finanzas petroleras, a pesar de que cada campo tiene su característica, porque los costos de producción, lógicamente, usted los saca en base a cuánto le cuesta su operación y cuánto le cuesta su inversión, pero la media en Ecuador, mire, el bloque 43, que es crudo pesado, que en el mercado, si bien es cierto, tiene demanda, pero lógicamente tiene menor precio, nosotros aquí en Ecuador se demostró que el bloque 43, el costo de producción es de $17, y no como manifestaban inclusive exministros que decían que costaba hasta $50. Entonces, el problema es que costos de producción altos, el Ecuador es un país donde justamente la variable que no depende de nosotros es el precio internacional del petróleo. ¿Y cómo nos cubrimos? Nos cubrimos con costos de producción bajos y siendo eficientes. Bien, muchas gracias, ingeniero Miguel Robalino, por sus precisiones aquí en Un Café con JJ. Un abrazo, Miguel, muy amable. Jimmy, un gusto, siempre a la hora. Gracias. Saludos cordiales.